9:35 de la mañana, está con nosotros Víctor Álvar González, Next Finance. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Antonio, ¿cómo estás? Víctor Álvar González es el director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Finance. Víctor, estamos en una crisis, en un inicio de una crisis financiera como la que vivimos en 2008. Dependerá de la Reserva Federal, es decir, es un aviso. No porque, quiero aclarar, esto es importante, la situación de la banca norteamericana, con excepciones, pequeñas excepciones, no tiene nada que ver con aquella situación. Es decir, no hay créditos subprime, o no a ese nivel, no es una situación parecida. La situación de la banca norteamericana es sana. Ahora bien, puede ser insana si no se hace nada al respecto. Me explico. Esto es como una cuerda que se tensa, ¿no? Entonces, la tensión, el sistema es la cuerda, sobre todo en este caso el sistema financiero, pero en general la economía en general. Entonces, la economía en general, cuando tú subes los tipos de interés, estás tensando la cuerda. Porque esto es como la medicina. O sea, es decir, todas las decisiones que tomas de dar medicamentos o tratamientos siempre tienen una consecuencia, siempre tienen un efecto secundario, que es admisible en la medida que no es excesivo. Tú puedes dar antibióticos hasta un punto. Tú puedes dar determinados medicamentos hasta que el estómago dice basta. Pues esto es un poco parecido. Esto es una cuerda que se tensa y que hay que medir bien el grado de tensión que le vas a aplicar. Cuando pensamos, o como se está diciendo, que lo que ha ocurrido es solo algo que afecta a una serie de bancos woke, por decir así, de California o similares o criptomonedas, es cierto que eso es la parte más débil de la cuerda, de la cadena, se suele decir, pero en este caso digamos de la cuerda, esa parte de la cuerda que está más húmeda o más deshilachada. Ahora bien, si tú sigues apretando esa cuerda, lo que va a pasar es que la siguiente parte débil de la cadena también pueda tener problemas. Estamos hablando de bancos más pequeños, menos capitalizados, etcétera. El segundo problema, entonces, cuando aprietas los tipos de interés se nota porque las empresas empiezan a sufrir, primero las menos sólidas y de ahí en adelante o las más débiles o las más pequeñas. En ese inicio estamos, se está empezando a apretar demasiado la cuerda. Pero hay un segundo problema en el caso de la banca. Cuando aprietas la cuerda, ¿qué hacen los clientes? En este caso, de momento, corporativos, porque son los primeros afectados por la subida de tipos. Pues lo que ocurre es que necesitan dinero para pagar nóminas, para lo que sea. El dinero está en el banco. Tienen que ir al banco a pedir ese dinero. Piden ese dinero, les dan ese dinero, pero el banco, para tener ese dinero, tiene que vender unos bonos, que es lógico que tenga su dinero en esos bonos del Estado, etcétera. ¿Qué ocurre? Que esos bonos del Estado, como consecuencia de la subida también de los tipos de interés, de apretar la cuerda, pues ¿qué ocurre? Que cada vez valen menos, porque hay una relación inversa entre los tipos de interés y el precio de los bonos, como sabéis. En ese caso, a más suben los tipos de interés, la Fed, más suben en el mercado, es lo que hemos vivido. La gente lo va a entender muy fácil, porque gente mal aconsejada el año pasado habrá perdido mucho dinero en fondos de renta fija, pues a los bancos les pasa igual. Tienen ahí unas pérdidas que si no venden no se afloran. Pero si tienen que vender esos bonos para hacer frente al dinero que piden esos eslabones débiles de la cadena, pues entonces hay un problema, porque empiezan a aflorar esas pérdidas. Sale dinero y a la vez se van aflorando pérdidas. Y esto no les puede pasar, o no les tiene por qué pasar solo a bancos, a bancos más pequeños o centrados en la tecnología. Le puede pasar a cualquier banco que se vea en la misma situación como consecuencia de que a sus clientes les han estirado demasiado la cuerda. ¿Qué quiero decir con esto? La Fed ha actuado bien. La Fed también tenía que subir los tipos de interés, quede esto claro, no voy a decir lo contrario, hay inflación. Ahora bien, hay un límite a cuánto puede estirar la cuerda, porque si no, la inflación va a ser el menor de sus problemas. Es decir, que la inflación sea un 1%, un 2% más alto, o que haya que ir un poco más despacio en la subida de tipos y hacerlo con calma, tomarse una pausa, mirar, en fin, transmitir cierta tranquilidad en este sentido, que la Fed tiene que subir los tipos de interés, está claro, que la Fed también puede medir
la agresividad como hace estas cosas. Lo que es complicado o lo que crea un problema es que cuando tú has hecho la subida más rápida de tipos de interés desde los años 80, que hablamos tela, y has subido 4,75% los tipos de interés, no puedes ir al Congreso y al Senado, o en fin, a las cámaras, y decir que no tienes ningún problema en subir otros 0,50% más. Yo creo que hay que ser un poco más prudente. Resumiendo, y para no enrollarme, que ya me he enrollado bastante, pero creo que merece la pena analizar esto en la clave, que no es estos bancos, que no es las muchas cosas que dice por ahí, no, son los tipos de interés. La clave es si la Fed está dispuesta a tomarse con más tranquilidad el tema de la subida de tipos, sobre todo porque la inflación está bajando. Es decir, que no necesita subir los tipos de interés como si estuviera subiendo. A lo mejor tiene que subirlos, a lo mejor tiene que tomarse una pausa y subirlos más adelante, pero es que la inflación no está subiendo, entonces tenía lógica subir los tipos de interés un 0,50% o un 0,75%, pero no tiene ninguna lógica subir los tipos de interés un 0,50% cuando, aunque sea despacio, la inflación está bajando. Y si sigue haciéndolo, y aquí está la clave, si la Fed no echa el freno con los tipos de interés, si no se lo toma con más calma, puede romper la cuerda no solo en los bancos woke, puede romper la cuerda en bancos mucho más sanos, porque los clientes necesiten dinero. Por lo tanto, habrá crisis financiera, dependerá de cuál sea la actitud de la Fed y, por supuesto, de otros bancos centrales. Esto requiere un mensaje coordinado de que van a luchar contra la inflación, pero sin necesidad de cargarse la economía. Dos cuestiones aquí, Álvaro González. Una, conocemos esta mañana que los depósitos no asegurados en Estados Unidos ascienden a 10 billones de dólares. La Fed ha sugerido indirectamente que todos estarían asegurados. ¿Todos pueden estar asegurados? 10 billones de dólares asegurados, sobre todo si hay pánico, como se vivía ayer, en la puerta de alguno de esos bancos. 10 billones, ¿eh? No creo que pudieran, por poder se podrían poner a fabricar dinero, pero podría llegar a ser peor el remedio que la enfermedad, pero es que no tienen por qué hacer nada de eso. Vamos a ver, decíamos que el problema aquí está no solo en que se tensa la cuerda, sino que cuando se tensa la cuerda, los clientes piden dinero en los bancos. Y los bancos, el dinero lo pueden tener en muchos casos, pero tienen que vender bonos. Si tú moderas el lenguaje, simplemente con que moderes el lenguaje, no tienes ni que bajar los tipos de interés, con que moderes el lenguaje y sobre todo si transmites que te vas a tomar esto en serio, que es un poco el resumen, el precio de los bonos sube, bajan los tipos de interés en el mercado, lo hemos visto ayer en el 2 años, lo hemos visto en el 10, lo hemos visto por todos lados, hemos visto un subidón en el precio de los bonos norteamericanos, del que estará encantado, por cierto, quienes hayan recibido ese consejo. Por lo tanto, si los tipos de interés, si se transmite moderación en los tipos de interés, subirá el precio de los bonos y los bancos, cuando vendan bonos para hacer frente a esa demanda de crédito, de los depositantes, no aflorarán pérdidas, no tendrán pérdidas en sus cuentas de resultados. Por lo tanto, sería complicado plantearse, si primero, seamos claros, no me parece que vaya a ocurrir que todos los depositantes vayan a por el dinero, pero si así fuera, que por lo menos cuando los bancos tengan que vender enormes cantidades de bonos para hacer frente a esto, que lo hagan con las menores pérdidas posibles o sin pérdidas. Y otra cosa muy importante, que no he dicho antes. Si tú subes los tipos de interés y con ello el de los bonos, en Estados Unidos la gente está bien asesorada en general. Es decir, en Estados Unidos el 50% de los asesores son independientes, como nosotros. Es decir, que le pueden decir a un cliente compra letras del Tesoro o compra bonos del Estado, porque eso te da más que el depósito y eso sí que está asegurado en su totalidad, es la deuda pública norteamericana. ¿Qué está ocurriendo también? Que mucha gente, al ver que los bancos no les pagan bien, se está yendo a letras, se está yendo a bonos. ¿Qué ocurre? Que eso también, si tú sigues subiendo los tipos de interés, cada vez son más atractivos las letras del Tesoro y los bonos del Estado. Entonces, una persona bien asesorada pues se va a ir a comprar una letra del Tesoro, un fondo monetario, que es más sencillo. Por cierto,
los fondos de inversión están fuera del balance de los bancos, con lo cual no les afecta lo que ocurra ni siquiera con el banco. El fondo es aparte del balance del banco. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la gente se va a ir a letras del Tesoro, se está yendo a letras del Tesoro, a fondos monetarios, a bonos a medio y largo plazo, se están yendo a fondos que invierten en bonos a medio y largo plazo. Resumidas cuentas, si tú sigues subiendo los tipos de interés, estás creando una alternativa a los depósitos enormemente rentable, incluso en España, que la gente, pues desgraciadamente, no accede a un buen asesoramiento independiente, se va dando cuenta por gente como vosotros que informáis. Entonces, claro, el dinero, dice, hombre, si yo puedo tener el dinero en letras del Tesoro Español, en fondos monetarios que invierten en letras, en fondos de renta fija diversificados, en lugar de en un depósito que además estoy con miedo, lo que sea, pues claro, estás creando una alternativa. Por lo tanto, la única solución aquí, de verdad, es que suba el precio de los bonos del Estado, que los bancos puedan con eso, cuando los venden, no tener grandes pérdidas, reducir el atractivo de esos bonos del Estado para el público, para que no saquen, digamos, de forma... Porque si tú sacas el dinero de los depósitos y lo tienes que meter debajo del colchón, pues algo vas a decir, bueno, ¿y ahora qué hago con este dinero? Y vas a volver. Pero si lo que tienes es una alternativa mucho más atractiva, mucho más segura y mucho más rentable, pues lo vas a dejar fuera. Es que es como de cajón. Por lo tanto, la única salida es moderar la subida de tipos, cambiar el lenguaje, seguir luchando contra la inflación, pero de forma adecuada a la situación actual. Porque sobre todo, y con esto acabo, pero es muy importante, es que la inflación en una situación como esta va a bajar sola. ¿Le preocupaba a Powell el empleo? Bueno, que el empleo fuera muy bueno, que lo que él quería es que vayan los americanos al paro, ya lo tiene, que esté tranquilo, van a ir americanos al paro, pero muchos, porque con esta tensión, con estos miedos, lo que va a pasar es que la mayoría de los empresarios norteamericanos lo que van a hacer es no contratar a nadie más y muchos, por si acaso, van a despedir gente. Por lo tanto, si Powell quería paros y eso es lo que le preocupaba, la inflación salarial, por supuesto, puede dar por hecho que esa ya no lo va a ser. Y lo veremos en los datos de paro, probablemente no los próximos, pero sí en los siguientes y en los siguientes. Que no se preocupe por eso, que si lo que le preocupa es que los americanos van sobrados porque todos tienen empleo y todos gastan, va a ver qué rápido. Va a haber más paro como consecuencia de estos miedos y, en segundo lugar, cómo bajan los salarios. Evidentemente los empresarios también en estas circunstancias tienen miedo y ya lo de subir el salario a cualquiera que aparezca por la puerta porque ha cambiado de trabajo, eso va a acabar. 9:48. Víctor, en todo este entorno, ya habréis vivido un fin de semana tenso, busca sobre todo el inversor tener a que, por ejemplo, quien le ha vendido el fondo le diga si lo tiene que vender o no, sea cuando sea. Y busca sobre todo un buen asesoramiento, una buena información y saber de verdad qué está sucediendo. ¿Cómo habéis hecho vosotros en este sentido con vuestros clientes? Sobre todo porque ha tocado mucho en viernes tarde, fin de semana, este inicio de lunes, para decirles cómo tienen que reaccionar y qué es lo que estaba sucediendo. Sí, la verdad es que en general lo que hemos notado también por las llamadas de periodistas, pues la gente está perdidísima. Porque claro, en España lo que hay no son asesores, lo que hay son distribuidores. Entonces que hay dos tipos, los clientes que invierten en fondos, en general tienen carteras de inversión, o les han colocado una serie de fondos y una vez se los han colocado ya no les dicen nada, ni compran ni venden, ni esto es lo que tienes que hacer, o están en una gestión discrecional de carteras en las que tampoco les cuentan nada. El banco lleva la cartera y bueno, pues a rezar porque lo haga lo mejor posible, ¿no? Claro, esa situación es inaceptable para alguien, porque además cuando te ha vendido un banco o una sociedad de valores o un agente financiero no independiente, te ha vendido un fondo, está cobrando una comisión de la gestora, es decir, que tiene que seguir trabajando para ti, como el corredor de seguros que te ha vendido un seguro, pero no se da el caso. Esto es importante que la gente lo tenga en cuenta. Por supuesto, no es nuestra visión del mercado para nosotros, la forma de trabajar es totalmente distinta. En nuestro caso, el seguimiento de una inversión, que es como se llama esto, es tan importante como el diseño inicial de la cartera. Para empezar, no vendemos carteras, vendemos asesoramiento. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues te pongo el ejemplo exacto de lo que hemos hecho, aunque fuera viernes y aunque fuera, en fin, fuera la que fuera la situación. Lo primero, hemos enviado a los clientes, mandamos o un podcast o una nota de análisis explicando claramente qué es lo que pasa. La gente lo primero que quiere saber es qué pasa. Y muchos no tienen, bueno, la mayoría no tienen acceso a la información que podemos tener nosotros. Y ahí les decimos claramente qué es lo que vamos a hacer. Es decir, por ejemplo, en este caso, si esta situación
no se maneja adecuadamente, hay que cambiar la composición de las carteras, hay que vender ciertas cosas, cubrirse con este tipo de fondos o estos ETFs, etcétera. Y se lo decimos. Si luego, viendo cómo actúan las autoridades, dices, bueno, pues han hecho bien las autoridades norteamericanas una parte, que es lo de asegurar los depósitos hasta cierto punto, pero no estamos viendo una actitud firme de la Reserva Federal para atajar este problema y por eso el mercado no acaba de rebotar. Bien, tomemos determinadas medidas precautorias, tomemos determinadas precauciones. ¿Qué les llega a los clientes? Una notificación que llamamos explicándoles que deben de vender una serie de fondos o ETFs para tomar esas medidas de precaución. Con los ETFs, además, con la enorme ventaja que son como las acciones, se compran y se venden en minutos, con lo cual tú puedes, digamos, meter en la cartera inmediatamente un producto que sube cuando el mercado baja, que protege, que amortigua. Por lo tanto, siguiente paso que dimos, primero información. Segundo, si es necesario, acción. Esa acción ya la hemos hecho, es decir, que ya está hecho, se les comunica a los clientes, deben de ustedes modificar la cartera en este sentido, porque ha caído este meteorito y hay que ver si las autoridades saben manejar digamos, los efectos o no. Como las autoridades los han sabido manejar, pero solo a medias, con cierta timidez, nosotros no vamos a esperar, no vamos hasta que no actúen con la, digamos, la fuerza necesaria. Hay que tomar ciertas medidas, hay que cubrir las carteras, hay que amortiguar el posible impacto de esta situación. Y así haremos. Si las autoridades siguen sin hacer nada y el mercado pues sigue teniendo volatilidad o estando mal o digamos vemos que esto, porque esto, como he dicho antes, tiene una solución muy fácil, que es que la Fed y otros bancos centrales den un mensaje tipo Draghi o que no lo hagan. Entonces, si no lo hacen, todas las apuestas están abiertas. Y nosotros no queremos a nuestros clientes en una situación vulnerable si esas apuestas están abiertas, con lo cual hemos hecho ya unas notificaciones de cambios para protegerles y a partir de ahora, algunas ya estaban hechas porque afortunadamente habíamos recomendado anteriormente mucha renta fija norteamericana, queríamos aprovechar la subida de tipos y habíamos recomendado renta fija norteamericana de corto o medio plazo, también de largo plazo, que esto le ha venido muy bien, para aprovechar que habían subido mucho los tipos, también de la europea de corto plazo sobre todo, y ahora, bueno, pues a ver qué hacen las autoridades y si las autoridades no actúan en consecuencia y el mercado pues no se tranquiliza, pues actuaremos también de nuevo, enviaríamos por concretar otra nueva notificación para tomar nuevas medidas adicionales de protección si fuera necesario. Muchísimas gracias, Víctor Álvar González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Buen día y buen negocio, Víctor.